Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. Hoy hablaremos de dos patologías respiratorias bastante importantes, el asma bronquial y la tuberculosis. El asma. El asma va a ser un síndrome caracterizado por la obstrucción de las vías respiratorias, por inflamación de las vías aéreas, con reducción excesiva de la luz y disminución de corriente de aire, así como con la aparición clínica de sibilancias y disnea. Las sibilancias van a ser estos sonidos patológicos que vamos a auscultar y van a parecer bastante a un silbido. Entonces es como cuando el paciente dice es que tengo un pitido y que a veces estas sibilancias son tan importantes que pueden ser perceptibles por el paciente. El asma es un desorden inflamatorio de las vías aéreas que envuelve a múltiples mediadores y células inflamatorias, resultando en cambios fisiopatológicos característicos. O sea, lo que vamos a tener acá es esta estrechez de las vías respiratorias que va a estar dado por un proceso alérgico o inflamatorio exagerado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el asma? Infecciones respiratorias virales, alérgenos como alimentos, ácaros en el polvo casero, pelos, plumas de animales, cucarachas, polen y el moho. Asimismo, irritantes químicos y ocupacionales. El ejercicio extenuante, estados de ánimo, el humo de tabaco, cambios de temperatura y medicamentos como la aspirina y los beta bloqueadores. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a evidenciar en un paciente con asma? Vamos a tener episodios recurrentes de sibilancias, que son estos pitidos que hace el paciente al respirar. También vamos a encontrar tos o sibilancias inducidas con el ejercicio, tos nocturna o matutina sin ninguna enfermedad viral asociada, dificultad respiratoria de grado variable y también una opresión en el tórax. El sonido que acaban de escuchar es el sonido característico de una sibilancia, que a su vez son sonidos que vamos a poder escuchar en pacientes asmáticos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para el diagnóstico vamos a ver estas manifestaciones clínicas como lo son episodios recurrentes de sibilancias. Usualmente van a presentar más de uno por mes. Va a haber tos y sibilancias, las cuales van a estar inducidas por el ejercicio. Tos nocturna sin virosis asociada. Síntomas que persisten luego de los 3 años. Síntomas que ocurren o empeoran ante los factores de riesgo. Historia de resfriado que se va al pecho, que dura más de 10 días sin mejorar. Síntomas que mejoran cuando inicia el tratamiento para el asma. El diagnóstico, aparte de hacerlo mediante la clínica, lo podemos fundamentar también con el uso de un dispositivo llamado PeakFlow o pico flujo. Este nos va a ayudar a evaluar la limitación al flujo del aire para hacer un buen diagnóstico o llevar un buen control. Entonces lo que va a hacer es que nos va a medir el flujo pico. Y entre las características de esta medición nos va a ayudar a identificar la severidad, la reversibilidad y la variabilidad. Nos va a ayudar a identificar patrones obstructivos, así también como una función pulmonar con una variabilidad
igual o mayor al 20%. Vemos de que esa fuerza de expulsión de volumen de aire tiene que ser menor o igual al 80% del esperado. Cada paciente debe llevar un registro de estas variaciones. Mediante el uso del Peak Flow vamos a poder clasificar el asma también, así como vamos a poder clasificarla por la presentación de sus síntomas y la frecuencia con la que estos se manifiestan. Según su severidad podemos clasificar al asma como leve persistente, moderada persistente y severa persistente. Y según su nivel de control, parcialmente controlada, no controlada o controlada. Acá vemos la clasificación del asma según su severidad ilustrada en un cuadro. Decimos que un paciente tiene un asma intermitente cuando tiene síntomas diurnos por lo menos una vez por semana. Puede que este paciente también esté asintomático, pero que presente síntomas nocturnos, por lo menos 2 episodios cada semana. Si es leve persistente, vamos a tener ataques asmáticos por lo menos una vez a la semana, pero van a ser menores que una vez cada día. Van a ser bastante frecuentes los síntomas nocturnos, por lo menos mayor de 2 ocasiones por semana. Si es moderadamente persistente, vamos a tener ataques de asma diurnos y esto va a limitar la actividad física de la persona. Y una severa persistente, aquí vamos a tener ataques continuos, actividad física limitada y vamos a poder observar que los síntomas nocturnos son bastante frecuentes. El control lo vamos a llevar mediante este cuadro en el cual vamos a ver las características de los síntomas presentados. Entre las características que vamos a evaluar va a ser los síntomas diurnos, la limitación de las actividades, síntomas nocturnos que despierten al paciente, la necesidad de medicamentos de rescate, la función pulmonar y las exacerbaciones. Al hablar de tratamiento, antes que nada debemos fijarnos una meta. Y la meta va a ser mantener un adecuado control de la enfermedad por periodos prolongados. Entonces, primero tenemos la prevención de la crisis. Luego, lo que vamos a buscar es mantener la actividad física sin tener manifestaciones. Y por último, vamos a evitar síntomas diurnos y nocturnos. La base del tratamiento va a ser evitar los factores de riesgo, tomar los medicamentos correctamente, diferenciar entre medicamentos controladores y de rescate, asimismo monitorear el estado del asma por medio de los síntomas, reconocer signos del deterioro de la vía respiratoria y también vamos a buscar ayuda médica de forma rápida y oportuna. Al hablar del tratamiento farmacológico del asma, vamos a dividir este tratamiento en tratamiento de rescate y los tratamientos controladores. El tratamiento de rescate va a estar conformado por los beta-2 agonistas, entre los cuales vamos a tener el salbutamol, fenoterol, clenbuterol y los anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio, asimismo las teofilinas. Entre los fármacos controladores vamos a tener los corticosteroides que pueden ser inhalados, pueden ser administrados por vía oral o parenterales. Entre los parenterales tenemos la metilprednisolona, la hidrocortisona y entre los inhalados la budesonida y la beclometasona.
Asimismo, vamos a tener algunos antileucotrémenos como el montelukast o el zafirlukast. Y lo último, ahorita en los tratamientos para el asma son los anticuerpos monoclonales contra la IgE como el omalizumab. Es importante que el paciente a quien vamos a prescribirle inhaladores sepa el uso adecuado de los mismos. Estos inhaladores van a venir con un dispositivo de fácil uso en el cual hay que quitar primero la tapa, agitar la preparación, sujetar el dispositivo de forma vertical primero y antes de inhalar tenemos que sacar el aire. Luego nos introducimos el dispositivo en la boca y hacemos un sello hermético con los labios y posteriormente hacemos una inhalación profunda mientras presionamos 2 veces el dispositivo. Y esa es una manera efectiva y práctica de administrar medicamentos por vía respiratoria. Otra enfermedad que es altamente prevalente en nuestro medio es la tuberculosis. A pesar que se está en la busca de la erradicación de la misma, es una enfermedad prevalente. No solo por las condiciones precarias de salud en nuestro pueblo, sino que también por el hecho de ese contacto masivo entre personas que pueden llevar la infección desde un grupo pequeño hasta varias personas más. La definición de tuberculosis es una infección crónica bacteriana causada la mayoría de las veces por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, que normalmente afecta primariamente a los pulmones, pero puede diseminarse a otros órganos. De aquí que podamos tener también procesos tuberculosos en piel también. El bacilo de Koch es un bacilo largo, recto, algo incurvado y de extremos redondeados. Es un bacilo intracelular con un comportamiento aerobio estricto, o sea, necesita oxígeno de forma estricta para poder vivir y reproducirse. Es de multiplicación lenta, más o menos 14 a 24 horas. Entra en un estado latente de días hasta varios años cuando las circunstancias metabólicas no son favorables. Posee una pared celular con un alto contenido de ácidos micólicos que le da su principal característica que es ácido alcohol resistente. Entre las manifestaciones clínicas de la tuberculosis vamos a tener una tos productiva, disnea, fiebre superior a 38 grados, diaforesis nocturna, pérdida de peso y hemoptisis. El diagnóstico va a estar dirigido por la historia clínica del paciente, preguntando si hubo un antecedente de exposición. Eso quiere decir si el paciente tuvo contacto con otras personas positivas para tuberculosis. Esto se puede ver en pacientes inmunosupresos, como pacientes con VIH, pacientes con cáncer en quimio o radioterapia, también en pacientes post-trasplantados en los cuales se les da tratamiento de inmunosupresión para poder tolerar el trasplante, o en pacientes con uso crónico de esteroides. Además, los hallazgos evidenciados al examen físico, toda esta información la vamos a sustentar mediante un examen bacteriológico específico en el cual vamos a pedirle al paciente que brinde muestras de esputo seriadas, pidiéndole una expectoración, que sea la primera expectoración de la mañana por 3 días seguidos. Esto se lleva al laboratorio
y mediante la tinción de Ziehl-Neelsen vamos a poder colorear estas células, estos bacilos tuberculosos. Además, vamos a poder ver las imágenes características de tuberculosis en las radiografías de tórax. Previamente se solía hacer una prueba llamada prueba de tuberculina o de Mantoux, la cual no es muy específica, razón por la cual esta ya ha estado en desuso. Acá vemos un par de radiografías en las cuales estos pacientes tienen tuberculosis. Podemos ver en la radiografía del lado izquierdo donde hay un infiltrado en el ápice o en la parte superior del pulmón, sería derecho del paciente, izquierdo en la imagen que nosotros vemos, en la cual se ve un infiltrado nodular y podemos ver unas áreas como puntos blanquecinos que son cavitaciones, que son lesiones provocadas por el bacilo de la tuberculosis. Vemos del otro lado también un pulmón o ambos pulmones de hecho que están con varias lesiones o varios infiltrados, siempre nodulares, algunos miliares, diseminados por ambos campos pulmonares. Ambas radiografías son radiografías características de un proceso de tuberculosis. El tratamiento va a ser dependiendo el esquema de cada país, porque hay varios países que cambian su esquema. La primera línea de tratamiento va a estar dada por los medicamentos isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Si por alguna razón el paciente fuera sensible a alguno de estos medicamentos o alérgico, pues podemos usar la segunda línea, que es canamicina, amicacina, capreomicina, etionamida, protonamida, ofloxacina, levofloxacina y cicloserina. Aunque en nuestro país, en nuestro medio, usamos la primera línea. El 65% de los pacientes con tuberculosis pulmonar que no reciben tratamiento suelen fallecer en menos de 5 años. Lamentablemente, la tuberculosis es una enfermedad endémica en nuestro país, a pesar de que contamos con la vacuna que se administra en los esquemas nacionales de vacunación desde hace varios años, que es la primera vacuna que se nos pone, la BCG. A pesar de eso, tenemos varios casos de tuberculosis, aunque la mayoría de los casos presentados actualmente se deben a pacientes con inmunosupresión. Pero hay algunas situaciones en las que el paciente no fue vacunado de niño, ya sea porque vivía en áreas muy lejanas y no tenía acceso a los centros o puestos de vacunación, o que por razones culturales o religiosas no fue vacunado de niño. Hasta acá la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar por vía de WhatsApp. Para la próxima semana tenemos que entregar la tarea del glosario, la cual ya fue subida a Teams. La próxima semana haremos la actividad de la correlación clínico-patológica. No se hizo esta semana por razón de que les voy a enviar un material en el transcurso de la semana para que lo puedan escuchar. Es auditivo, necesito de que puedan escuchar algunos sonidos respiratorios que nos van a ayudar a armar el diagnóstico de la correlación clínico-patológica que veremos el próximo sábado. Entonces, dejamos hasta aquí la clase. Cualquier duda o comentario, por favor, por medio de WhatsApp, en el momento que ustedes lo crean conveniente. Estoy para servirles. Que tengan feliz fin de semana.